Una mujer que hoy domina cámaras, grita sin filtros y no le teme a nadie. Una vez se quedó completamente muda del miedo. Como alguien que no se calla jamás aprendió primero a sobrevivir en silencio. ¿Qué tuvo que pasar para que el escándalo se convirtiera en su única forma de poder? No estamos hablando de fama, estamos hablando de control, de vigilancia, de violencia real. Porque antes de los reflectores hubo un sistema que observaba cada paso. Y un hombre que le puso un arma en la cabeza. Nada de lo que ves hoy es casualidad. Quédate hasta el final para descubrir por qué eligió casarse vestida completamente de negro, justo antes de que todo se rompiera. Durante años, el público latinoamericano ha visto a Niurka Marcos como un fenómeno imposible de ignorar. Una mujer que irrumpe, grita, confronta y nunca retrocede. Pero esa versión pública, exagerada y desbordada, no nació frente a las cámaras. Se gestó mucho antes, en un entorno donde el silencio no era una opción sino una obligación. Para entender por qué hoy convierte cada aparición en una explosión, hay que retroceder a una escena que no tuvo testigos, en la trastienda de uno de los cabarets más famosos de Cuba a finales de los años 80. Allí, una joven bailarina de apenas 22 años recibió una instrucción aparentemente inocente: sentarse en la mesa de un extranjero. No era una invitación artística, ni un gesto de cortesía. Era otra cosa. En ese instante, el miedo paralizó su voz. No hubo grito, no hubo escándalo, solo silencio. Y ese silencio, paradójicamente, fue el origen de todo lo que vendría después. Esa joven había nacido el 25 de noviembre de 1967 en La Habana, en una familia que, al menos en apariencia, contaba con cierta estabilidad. Su padre, Carmelo Marcos, era mayor de la Marina de Guerra, una posición que en la Cuba de entonces implicaba acceso a beneficios que el ciudadano promedio apenas podía imaginar. Su madre, Salustiana Celeste Calle, se dedicaba al hogar, criando a 6 hijos en un sistema donde la estructura familiar era clave para sobrevivir. Sin embargo, esa aparente seguridad se derrumbó de forma abrupta cuando el padre decidió marcharse. La ausencia no solo fue emocional, fue también material. En un país donde el acceso a recursos estaba mediado por la pertenencia al aparato estatal, la familia quedó expuesta a una precariedad inmediata. Para una niña de 5 años, ese cambio no se tradujo en teorías políticas ni en análisis económicos, sino en experiencias concretas: escasez, incertidumbre y una madre enfrentándose sola a un sistema diseñado para otra realidad. En ese entorno se instaló una idea que no desaparecería jamás. Depender de otros era un riesgo. La confianza, especialmente en figuras masculinas, se convirtió en un terreno inestable. A partir de ahí, el deseo de escapar dejó de ser una fantasía infantil y se transformó en un objetivo vital. A los 12 años, tomó una decisión que marcaría su desarrollo físico y mental: ingresar en la Escuela Nacional de Circo de Cuba, conocida como Escuela Cubana de Circo Yuri Mandich. Fundada en 1977 bajo influencia soviética, esta institución no funcionaba como una academia artística convencional. Era un sistema de formación intensiva donde el cuerpo se moldeaba con disciplina extrema. Durante 4 años, los estudiantes eran sometidos a rutinas que combinaban acrobacia, danza, resistencia física y entrenamiento casi militar. No había espacio para la fragilidad. El dolor no era un obstáculo, era parte del proceso. Ese periodo, que se extendió hasta sus 16 años, dejó huellas visibles e invisibles. Por un lado, desarrolló una capacidad física excepcional, una resistencia que más adelante le permitiría sostener jornadas extenuantes en escenarios y producciones. Por otro, interiorizó una lógica de funcionamiento basada en la supresión del miedo y la gestión del dolor como algo secundario. Curiosamente, es también una etapa de la que existen pocos testimonios públicos. Las referencias son escasas, las anécdotas limitadas, como si ese capítulo hubiese sido deliberadamente relegado a un espacio íntimo, inaccesible. Al salir del circo, su transición hacia el mundo del espectáculo fue rápida. En 1983, con apenas 16 años, ingresó al Cabaret Parisien del Hotel Nacional de Cuba, uno de los escenarios más importantes del país. Aquellos espacios no eran solo centros de entretenimiento, funcionaban como vitrinas cuidadosamente diseñadas para el turismo internacional, una forma de mostrar una imagen sofisticada del país mientras generaban ingresos en divisas. Las producciones eran complejas, con decenas de artistas en escena, música en vivo y una estética deslumbrante.
Sin embargo, detrás de esa fachada existía otra realidad. Las bailarinas, en contacto constante con visitantes extranjeros, se convertían automáticamente en sujetos de interés para los mecanismos de vigilancia del Estado. En la Cuba de los años 80, la supervisión no era un concepto abstracto. Era una presencia constante que se filtraba en cada interacción, en cada palabra. El expediente personal, ese registro que definía el acceso a oportunidades, podía verse afectado por cualquier desviación. En ese contexto, la joven bailarina avanzó hacia escenarios aún más emblemáticos, como el Tropicana y el Copa Room del Hotel Riviera. Su talento, su disciplina y su presencia escénica la posicionaban como una figura prometedora. Pero cada paso hacia adelante implicaba también una exposición mayor, no solo ante el público, sino ante estructuras de control que operaban en silencio. Y fue en ese entorno donde comenzó a enfrentarse a situaciones que desdibujaban los límites entre el espectáculo y la explotación. Después de todo lo que acabas de escuchar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que en un entorno así realmente se puede elegir con libertad? ¿O al final todos terminan cediendo de una forma u otra para sobrevivir? Te leo en los comentarios porque este punto divide opiniones. Y si este tipo de historias profundas y sin filtros te atrapan, suscríbete ahora a Cuba Prohibida. Deja tu like y comparte este video con alguien que necesite entender lo que hay detrás de lo que casi nadie cuenta. En los grandes cabarets de La Habana, el espectáculo no terminaba cuando se apagaban las luces del escenario. Para muchas de las bailarinas, la verdadera presión comenzaba después, en los pasillos, en los camerinos, en las mesas donde se mezclaban turistas, funcionarios y figuras con poder. Fue ahí donde la joven artista empezó a entender que su presencia no siempre era valorada únicamente por su talento. Las invitaciones a compartir mesa con extranjeros no eran opcionales en muchos casos, y negarse podía tener consecuencias invisibles pero contundentes. Décadas más tarde, cuando reconstruyó esos episodios en entrevistas, utilizó una expresión que heló a su audiencia. Lo comparó con una forma de trata encubierta. No se trataba de cadenas visibles, sino de un sistema de presiones, favores implícitos y silencios obligados. La vigilancia del Estado cubano jugaba un papel central en ese entorno. El aparato de seguridad, conocido popularmente como G2, mantenía un seguimiento constante sobre sectores considerados sensibles, entre ellos el artístico. Las bailarinas, por su contacto con extranjeros, eran observadas con especial atención. A esto se sumaba la red de los comités de defensa de la revolución, que extendía la supervisión hasta el nivel vecinal. En ese ecosistema, cada gesto podía ser interpretado, cada relación evaluada. La libertad personal era un concepto relativo condicionado por un sistema que registraba y clasificaba. Aún así, la joven logró mantenerse dentro de sus propios límites. Insistió siempre en que, pese a la presión, nunca cedió a esas dinámicas. Sin embargo, el simple hecho de tener que resistirlas dejó una marca profunda. La desconfianza hacia las figuras de autoridad, especialmente hombres con poder, no surgió de la nada. Fue el resultado de años navegando un entorno donde las intenciones rara vez se expresaban de forma directa. Las giras internacionales ofrecían un contraste radical. Viajar a países como Hungría, la Unión Soviética, Austria o Canadá no solo implicaba presentarse ante otros públicos, sino también asomarse a realidades distintas. Para muchos artistas cubanos, esas salidas eran la única oportunidad de observar el mundo exterior sin filtros. También eran, en no pocos casos, la puerta de escape. Las deserciones en giras artísticas se convirtieron en una constante a lo largo de los años, una señal de que el talento también buscaba libertad. En ese contexto de movilidad apareció una oportunidad distinta. Durante una gira en México, la bailarina conoció a un hombre llamado Federico, vinculado a la Procuraduría General de la República. La relación avanzó con rapidez. Él viajó a Cuba, formalizó la propuesta de matrimonio y ofreció una promesa clara: una vida estable fuera de la isla. Para alguien que llevaba años construyendo una salida, la propuesta tenía sentido. La boda se celebró en La Habana, y hubo un detalle que con el tiempo adquiriría un significado particular. Eligió un vestido negro. No fue una decisión explicada en profundidad, pero resultó simbólica. En lugar de adherirse a la tradición, optó por un gesto que rompía con lo esperado. Poco después, ya embarazada, viajó a México. Llegó con la expectativa de encontrar un entorno distinto, lejos de las limitaciones que había conocido. Sin embargo, la realidad en Ensenada, Baja California, fue muy diferente a la prometida. Las condiciones económicas no correspondían a la imagen que se le había presentado.
y la dinámica de la relación comenzó a deteriorarse rápidamente. Las ausencias de su esposo, seguidas de episodios de violencia, marcaron un giro brusco en su experiencia. El punto de quiebre llegó una noche en la que decidió salir a buscarlo. La situación escaló hasta un nivel extremo. En plena calle, fue agredida físicamente y amenazada con un arma de fuego. Años más tarde, al relatar ese momento, no ocultó el impacto que le produjo. La escena condensaba múltiples factores: el desarraigo, la vulnerabilidad, la violencia directa. Era, en muchos sentidos, la confirmación de una idea que había comenzado a formarse en su infancia. La seguridad no estaba garantizada por nadie más. Esa noche tomó una decisión inmediata: huir. Regresó temporalmente a Cuba junto a su madre y su hijo recién nacido. El episodio tuvo consecuencias también para su agresor, pero el daño emocional ya estaba hecho. Lo que siguió no fue solo una reubicación geográfica, sino un proceso interno de redefinición. En entrevistas posteriores, describió una estrategia de supervivencia que revela una lógica compleja. Ante la agresión directa, optaba por replegarse, reducirse, evitar el conflicto inmediato. Pero ese aparente sometimiento no implicaba rendición, sino acumulación, esperar el momento adecuado para responder. Esa dualidad, contención externa y respuesta diferida, se convirtió en un patrón. No era una reacción impulsiva, sino una adaptación a contextos donde la confrontación directa podía ser peligrosa. Con el tiempo, esa lógica evolucionaría hasta transformarse en algo completamente distinto en el ámbito público. Pero en ese momento, en medio de la incertidumbre, lo que predominaba era la necesidad de reconstruir una base desde la cual seguir adelante. A mediados de los años 90, regresó a México, esta vez a Mérida, Yucatán. El punto de partida no fue la televisión nacional ni los grandes escenarios, sino espacios locales, clubes nocturnos, programas regionales, oportunidades pequeñas que exigían constancia. Allí comenzó a tejer una nueva etapa, lejos de los focos principales, pero con una determinación que no había desaparecido. La experiencia acumulada, en Cuba, en el circo, en los cabarets, en su vida personal, empezaba a reorganizarse en una dirección distinta. El salto definitivo no ocurrió de manera inmediata ni previsible. Durante varios años, su presencia en la televisión local de Mérida se mantuvo en un circuito reducido, con audiencias limitadas y producciones modestas. Sin embargo, fue precisamente en ese espacio donde ocurrió el encuentro que cambiaría el rumbo de su carrera. A finales de los 90, el productor Juan Osorio visitó uno de los programas en los que ella participaba. Lo que encontró no fue únicamente una bailarina con experiencia, sino una figura con una intensidad difícil de encasillar. Esa combinación llamó su atención de inmediato. Osorio la llevó a Ciudad de México y la integró en proyectos televisivos de mayor alcance, telenovelas como Nunca te olvidaré. Tres mujeres y más tarde Salomé se convirtieron en su plataforma de proyección nacional. En esta última, interpretando a un personaje vinculado al mundo del espectáculo, obtuvo reconocimiento formal dentro de la industria, incluyendo un premio TV y novelas como actriz de reparto. Pero más allá del mérito actoral, lo que empezó a consolidarse fue una presencia pública distinta, cargada de provocación, irreverencia y confrontación. Años después, el propio Osorio revelaría un elemento clave en la construcción de esa imagen. Admitió que hubo una intención deliberada de potenciar ciertos rasgos, de convertir su espontaneidad en una herramienta mediática. No se trataba de fabricar una personalidad desde cero, sino de amplificar lo que ya existía, de dirigirlo hacia un formato que captara atención en un entorno altamente competitivo. Ese proceso no anuló su identidad, pero sí la transformó en un producto televisivo con características específicas, impredecible, directa, sin filtros. Cuando la relación personal y profesional entre ambos terminó, esa misma construcción se convirtió en un detonador de conflictos públicos. Los escándalos sentimentales, las versiones cruzadas y las revelaciones posteriores alimentaron una narrativa que la prensa adoptó con rapidez. En lugar de evitar esa exposición, ella la utilizó. Cada polémica, cada declaración incómoda, reforzaba su posición como una figura imposible de ignorar. Su incursión en la revista Playboy en 2007 marcó otro punto de inflexión. La edición, que incorporó una técnica de tinta térmica poco común en ese momento, alcanzó cifras de ventas significativas y consolidó su imagen como un símbolo de provocación abierta. Años más tarde repitió la experiencia, demostrando que su relación con la exposición del cuerpo no estaba sujeta a las normas convencionales de la industria. En su caso, la desnudez no operaba como un recurso ocasional,
sino como una declaración continua de control sobre su propia imagen. Paralelamente, sus enfrentamientos con otras figuras del espectáculo se convirtieron en parte central de su narrativa pública. Conflictos con actrices como Edith González o declaraciones dirigidas a Ninel Conde trascendieron el ámbito privado y se instalaron en el imaginario colectivo. Las frases contundentes, a menudo polémicas, no eran improvisaciones aisladas, sino extensiones de una lógica que había ido tomando forma durante años. No ceder, no suavizar, no retroceder. Sin embargo, hay un componente adicional que complejiza su figura y que rara vez se analiza en profundidad: su vínculo con la religión yoruba. Como practicante de esta tradición, ha recibido múltiples consagraciones dentro de la santería y se identifica como hija de Changó, deidad asociada al trueno, el fuego y la fuerza. Esta dimensión espiritual no es decorativa, influye en su forma de interpretar la realidad, en su percepción de protección y en su disposición a enfrentar conflictos sin aparente temor. Para ella, la espiritualidad no es un refugio silencioso, sino una fuente activa de poder. Episodios recientes, como su participación en la Casa de los Famosos, evidenciaron hasta qué punto esa mezcla de personalidad mediática y convicción espiritual puede generar reacciones intensas. Interacciones con figuras como Laura Bozzo se convirtieron en momentos virales, interpretados por algunos como provocaciones y por otros como manifestaciones de prácticas simbólicas más profundas. La línea entre espectáculo y creencia, en su caso, no siempre es clara. En el plano político, su voz permaneció contenida durante años, en gran parte por razones personales vinculadas a su familia en Cuba. No fue hasta las protestas del 11 de julio de 2021 cuando decidió pronunciarse de forma abierta. Sus declaraciones, críticas con el sistema cubano y solidarias con los manifestantes, marcaron una ruptura con su silencio previo. Al hacerlo, asumió también las posibles consecuencias, incluida la dificultad de regresar a su país de origen. Todo este recorrido nos deja frente a una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto la figura pública que vemos hoy es una elección consciente? ¿Y cuánto es el resultado de todo lo que tuvo que vivir para sobrevivir? Porque cuando conectas cada etapa, la infancia marcada por la precariedad, la disciplina extrema del circo, la vigilancia constante, la violencia y la exposición mediática, deja de parecer un simple personaje escandaloso y empieza a entenderse como algo mucho más complejo. Lo que realmente emerge no es solo una mujer polémica, sino una estrategia de supervivencia llevada al extremo. Cada grito, cada exceso, cada palabra sin filtro no es casualidad. Es la negación de aquel silencio que un día la paralizó. Es la forma que encontró para asegurarse de que nadie vuelva a tener poder sobre su voz. Ahora quiero leerte. ¿Tú crees que el escándalo es una debilidad o una forma de defensa? Déjamelo en los comentarios. Y si este video te hizo ver la historia desde otra perspectiva, deja un like, suscríbete a Cuba Prohibida y compártelo.